Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de este primer microtaller, de la Escuela de Formación Continua de la carrera de Ciencias de la Educación. Muchas gracias por su asistencia. Espero que sea de mucho provecho este primer microtaller, que vamos a hablar sobre lo que es la parte, de lo que es la elaboración de una investigación científica, siempre enfocado y encaminado a lo que es la redacción y realización de la tesis, Entonces, queridos compañeros, vamos a iniciar. Primeramente, queridos compañeros, se les ha entregado dos hojitas, Entonces, una hojita va a servir para que ustedes tomen sus apuntes correspondientes, o si tienen algún cuaderno no hay ningún problema, pueden tomarlo ahí. Pero en la segunda hoja vamos a realizar un pequeño trabajo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre lo que son los elementos de la problemática de la investigación. ¿De qué, ustedes, a ver, dígame, cómo nace una investigación? ¿De dónde nace? ¿Cómo sabemos que hay que investigar algo? A ver, acá. Podría ser tener una duda. ¿Perdón? ¿De dónde sabemos que hay algo que investigar? ¿Cómo sabemos que hay que investigar algo? ¿De dónde nace? Aquí, a ver. ¿Nadie? Ya, muy bien. Tenemos que resolver un problema, Y ese problema está en una realidad. Como acá lo estamos viendo, por favor, si puede apagar la luz, por favor, para que podamos ver las diapositivas. Muy bien. Entonces, este problema que vamos a investigar tiene que estar, en la realidad. Tiene que ser parte de algo, de un fenómeno. Es un mismo problema en sí. Es algo que está mal, es algo que no anda bien, de alguna forma, Puede ser una carencia, algo que falta en una realidad. También van a ser a partir de nuestra experiencia como investigadores, de lo que conocemos de ese tema, de esa realidad que se va a investigar. ¿Ya? Obviamente, si tenemos una experiencia en algo, tenemos conocimientos previos. Estos conocimientos previos pueden ser, tanto del tema de investigación como de la misma realidad. Yo conozco cierto entorno educativo, por lo tanto, tengo cierta experiencia, tengo cierto conocimiento. ¿Ya? Entonces, más o menos tenemos que problematizar de dónde van a ser esa investigación que voy a realizar. Ya para entrando en la redacción misma del trabajo, del planteamiento del problema, tenemos que encontrar ciertos criterios que tenemos que realizarlo en ese punto específico que se llama planteamiento del problema, en las investigaciones. Entonces, aquí tenemos lo que se llama. Tenemos que redactar ciertas indicaciones, indicadores, entre la relación que existe entre los fenómenos que voy a investigar. ¿Qué es lo que estará pasando y qué más o menos lo causa? ¿Qué será aquello que lo causa? ¿Ya? Cuando vayamos a redactar nuestro planteamiento de problema, igual debe ser redactado con claridad. Y ahí están las competencias personales que cada uno de nosotros deberíamos tener, Y más aún ustedes como estudiantes universitarios.
una redacción clara utilizando una buena gramática, sintaxis y también utilizando otro tipo de elementos de redacción, ¿no? Incluso a veces hasta la ortografía es muy importante, el uso de la puntuación, el uso de las comas a veces cambia el significado, el sentido de cada oración que vamos a redactar. ¿Ya? Entonces tenemos que expresarlo con claridad. Tenemos que identificar bien ese problema. Y si conocemos bien ese problema, pues obviamente vamos a redactarlo con claridad. Debe dar pautas para la formulación de la hipótesis. ¿Ya? Jacqueline Hurtado, en su libro, ¿no? la metodología de investigación, lo dice a la investigación, ¿no? Lo llama como es algo que es holístico. La investigación es algo holístico, es decir, que tiene una interrelación. Todos los elementos de una investigación tienen una interrelación. Todos los elementos se interrelacionan. Es decir, que si yo voy a plantear un planteamiento del problema, es el inicio de una investigación, tiene que tener una relación con todo aquello que yo voy a plantear posteriormente en mi informe de investigación. En este caso, con la hipótesis. Porque esta hipótesis es la posible respuesta a ese problema que yo estoy planteando, ¿no? Y además que esa posible respuesta nace a partir de una pregunta de investigación. Entonces ahí estamos viendo que mi problema no es algo suelto. Ese problema tiene que tener una respuesta. Y esa posible respuesta va a ser la hipótesis. Por lo tanto, mi problema y la hipótesis tienen estrecha relación. No son elementos que se plantean de aquí a allá sueltos, de a ver cómo se me ocurre, ¿no? Yo identifico bien mi problema y a partir de la identificación buena, con el conocimiento previo tanto de la temática como de la realidad, voy a poder plantear mi pregunta de investigación primeramente y posteriormente la hipótesis, que sería la posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Cuando vayamos a redactar este punto específico sobre lo que son el planteamiento del problema como subtítulo dentro de su investigación, vayan a incluir, no solamente es mi conocimiento sobre la realidad, mi conocimiento sobre ese tema, esa es la parte subjetiva, ¿no? Yo pienso que hay un problema en este fenómeno educativo. Esa es la parte subjetiva, pero el planteamiento del problema también debe ser planteado desde lo objetivo, es decir, desde lo que ya está comprobado, ¿ya? Entonces, para que yo me sustente en algo que ya está comprobado, pues obviamente tengo que incluir datos estadísticos de otras investigaciones. Mucho mejor si son fuentes de instituciones relevantes a nivel internacional, mundial, la ONU, la UNESCO. Esos datos estadísticos me van a dar luces para que yo pueda formular otros puntos de mi investigación. También noticias. También debo incluir, es muy importante, ¿no? Porque esas noticias me van a dar un paneo sobre esa realidad circundante a lo que voy a investigar. Entonces, también es importante incluir noticias del entorno en el cual yo voy a investigar. Y también, obviamente, citas, ¿no? Esto es muy importante, sustentar mi trabajo teórico a partir de la citación de otros autores, la referenciación de otros autores. Ya es importante que ustedes consulten bibliografía y en su planteamiento de problema vayan citando. Como les indicaba en algún momento, ¿no? El planteamiento de problema no solamente es subjetivo, es decir, lo que yo pienso que está mal, algo que está incorrecto, sino también es algo que, pues, ya está comprobado y tiene relación, por eso es lo objetivo de mi investigación, ¿no? Es algo que ya está comprobado también de alguna forma, ¿ya?
A ver, para plantear el problema tenemos que hacer dos acciones, si se puede decir de esa forma. Primero, exponemos una realidad de la problemática. La presentamos, ¿no?, en el planteamiento del problema. Exponemos lo que queremos investigar, tanto desde el punto de vista personal, lo hemos dicho, ¿no?, del conocimiento que tenemos de esa realidad, como desde el punto de vista teórico, desde la fuente y la citación de otros autores. Una vez que ya tengo esa primera parte de la exposición de una realidad, en una redacción más o menos de unas 4 planas, de 3 a 4 planas, pues voy a formular el problema. Y esa formulación es lo que ya les había mencionado, es lo que conocemos como pregunta de investigación. ¿Ya? Esa pregunta debe ser clara y concisa. Y justamente este taller nos va a ayudar a conocer cómo se formula esa pregunta. Tiene ciertos elementos, tiene ciertos requisitos para que sea una pregunta científica de investigación, ¿ya? Ahí está, de forma amplia, es así como tienen que redactar ustedes su planteamiento del problema, ¿ya? Fíjense, vamos a utilizar una lógica, lo que se llama lógica deductiva. En una redacción de 3 a 4 planas, su planteamiento del problema de la tesis tiene que tener una redacción de 3 a 4 planas. Ya eso es muy importante. A veces nos llegan trabajos, investigaciones, tesis, media planita, 2, 3 párrafos planteamiento del problema, y eso no está bien. Tiene mucha carencia de información. Entonces, en una redacción más o menos de 3 a 4 planas, pienso que ustedes van a redactar lo que ya les he explicado, ¿no? Tienen que redactar esos datos estadísticos, tienen que hacer esa citación a noticias, tienen que hacer citación a otros autores que hablan sobre su contexto, sobre su tema de investigación. ¿Y a qué le llamamos esta lógica deductiva, no? Es decir, que cuando vayamos redactando las partes del problema, tienen que ir de lo general a lo específico. Por eso está acá este triángulo invertido, ¿no? La mayor parte de la información que yo voy a redactar en mi problema de investigación, pues es ese planteamiento de información relevante para mi investigación. La mayor parte de esas 4, de 3 a 4 planas, pues yo voy a redactar, voy a hacer citas a otros autores, voy a poner las noticias que encuentro sobre el entorno, el contexto con el cual yo trabajo. Voy a hacer mis planteamiento de estadísticas, datos estadísticos. Entonces, fíjense que no es hablar directamente del problema. En esta unidad educativa sucede esto y me pongo a hablar solamente de la unidad educativa, las 3, 4 planas. No, más bien es al contrario. Esa lógica deductiva me indica que sobre el contexto exacto, sobre el tema y la realidad que voy a investigar, solamente es una pequeña punta. La mayor parte de la información tiene que ser el sustento tanto subjetivo y objetivo que les había hablado, ¿no? En una primera parte, ustedes van a plantear información a nivel internacional, como ya les habíamos dicho, ¿no? Noticias internacionales, datos estadísticos de instituciones relevantes a nivel internacional. En una segunda parte, que ya ingresamos a la mitad del triángulo invertido, vamos a redactar pues temas ya más regionales. Vamos a plantear esa problemática más regional, es decir, si he hablado en una primera parte sobre el contexto internacional de mi problema de investigación, en esta segunda parte yo voy a hablar ya más a nivel regional, es decir, ya ingresando a lo que sería el contexto, es decir, hablar de Bolivia, hablar tal vez del Departamento de La Paz. Digamos que yo estoy investigando, ¿no?, sobre problemas de discalculia, digamos, ¿no? Primeramente, en un
por lo general voy a hablar del problema de la discalculia a nivel internacional. En esta segunda parte yo voy a hablar de problemas de la discalculia, ya pero en el contexto boliviano, ¿no? Seguramente hay investigaciones previas, datos estadísticos previos, informaciones, noticias sobre nuestro contexto boliviano o tal vez paceño, ¿no? Tenemos algunos visitantes también igual de nuestras sedes hoy día, entonces también podemos publicar esa información. ¿Ya? Y al final, fíjense, ya hemos llegado a la punta, lo más pequeño. Esa parte son una redacción de 2 o 3 párrafos, no es más. Y ahí sí tenemos que hablar sobre ya el problema específico, sobre el contexto específico. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? El tema era de forma general la discalculia. Entonces, en esos 2 o 3 párrafos que me quedan, para ya terminar mi planteamiento del problema, pues yo hablaré sobre ya el contexto. En la unidad educativa La Paz, digamos, en la unidad educativa La Paz, existe el problema de la discalculia en diferentes niveles de educación primaria, ¿no? Ya comenzamos a hablar sobre el contexto exacto. Y no se van a olvidar de hablar de la población específica. Eso es muy importante. En este pequeño punto también tienen que hablar de la población, no se van a olvidar de su población. Es decir, si estamos hablando de niños de primaria, de una unidad educativa, pues tendré que hablar sobre esa población, sobre esos niños. Tendré que dar algún dato sobre esos niños que yo, desde mi experiencia, he identificado para plantear este problema. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ustedes tienen que redactar estas de 3 a 4 planas en su planteamiento de problema. Y posterior a ello, ya hemos dicho, nace lo que es la pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Qué elementos tiene que tener una pregunta de investigación? No es simplemente redactar cualquier pregunta y esperar a que esté bien, ¿no? A que mi licenciado me diga que esté bien, o que mis tribunales, cuando presente ya la tesis para la licenciatura, me digan que está bien todo, ¿no? Hurtado, en su libro ¿Cómo plantear objetivos de investigación?, pues indica que de forma general la pregunta de investigación tiene que tener 5 elementos. ¿Ya? Son 5 elementos que ustedes tienen que conocer para el planteamiento de una pregunta de investigación. El primero es la palabra de pregunta, o el adverbio interrogativo, si lo queremos llamar de forma gramatical. ¿Ya? Tiene que haber una palabra de pregunta, no nos estamos haciendo una pregunta de investigación, por lo tanto tiene que haber ese elemento gramatical. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Diferentes, ¿no? Adverbios de interrogación. Posterior a ello, o también puede estar en desorden, no hay ningún problema en aquello, pero sí tiene que existir un evento de estudio. Ahí ustedes ya se plantean qué es lo que estará pasando. En el problema que ustedes han identificado, tienen que decir qué es lo que estará pasando. ¿Qué es lo que sucede con aquello que voy a investigar? ¿Qué será ese fenómeno que no está tan bien? ¿Cuál será esa carencia? Ese evento de estudio, ¿no? También nos dice que tenemos que plantear una unidad de estudio. ¿A quiénes vamos a investigar? Y dependiendo del punto de vista, no cuantitativo o cualitativo, ¿con quiénes vamos a trabajar? En realidad, aquí la unidad de estudio se refiere a esa población con la que yo voy a trabajar. Se refiere a aquella muestra incluso, ¿no? Ya delimitando un poco más. La unidad de estudio. El contexto. ¿Dónde sucede esto que voy a investigar? ¿En qué lugar? Esa parte geográfica se podría decir incluso, ¿no? Si estamos planteando una investigación empírica. Y la temporalidad. Esto lo dejamos hasta el final,
porque nos indica en qué tiempo yo voy a hacer esta investigación. Últimamente hay una tendencia en omitir este punto, ¿no? Si ustedes ven investigaciones actuales, generalmente no se encuentran en los títulos de investigación, muchas veces, ¿no? Lo que hemos visto, realizado en el segundo semestre de la gestión 2024, digamos, ¿no? A veces se omite esto de la temporalidad. ¿Cuándo voy a investigar? Si ustedes creen conveniente incluir la temporalidad dentro de su pregunta de investigación, está muy bien. Si no, también, de la misma forma es válido, ¿ya? Porque posteriormente, dentro de la redacción de la investigación, voy a tener unos subtítulos que se llaman la delimitación de la investigación, ¿no? Y ahí es donde yo sí tengo que poner exactamente la temporalidad en la cual se va a realizar esta investigación. Entonces, por lo tanto, ahí se puede y no se puede poner, ambos es válido. ¿Ya? Hurtado también nos indica, ¿no? Primero planteamos esa pregunta de investigación y tiene que haber una lógica directa entre el planteamiento de la pregunta con el objetivo de investigación. Tiene que haber una lógica directa. Entonces, por lo tanto, tiene que contener los mismos elementos. No se van a desviar, y ese es un error común, y especialmente es un error común en investigadores noveles, es decir, investigadores que recién están iniciando sus pasos en el mundo científico, de la investigación científica, ¿no? Muchas veces en su pregunta de investigación plantean ciertos elementos. Su objetivo, cuando lo plantean, otra cosa ya escriben. Entonces eso está equivocado. Y fíjense, Hurtado, para que no cometamos ese error, pues nos plantea los mismos elementos. Fíjense, es lo mismo. Solamente hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? A ver. ¿Cuál es el cambio con relación a la pregunta de investigación? Porque fíjense, es prácticamente la misma diapositiva, si volvemos a ver. Pregunta de investigación, objetivo. Es prácticamente la misma diapositiva, ¿sí? Muy bien. A ver, fijémonos. Perdón. En la pregunta de investigación tenemos una palabra de pregunta, ¿no? Un adverbio de interrogación. Y acá es lo mismo, solamente cambia esa palabra de pregunta por un verbo. ¿Ya? Y ese verbo no es cualquier verbo tampoco, tiene que ser un verbo de investigación. A veces, y esto es una recomendación también, a veces, especialmente nosotros, ¿no? Los que estamos en el campo de la educación, confundimos lo que es el planteamiento de objetivos educativos, que tienen también su lugar, con planteamiento de objetivos de investigación. El objetivo educativo va a buscar transformar una realidad. En cambio, el objetivo de investigación va a buscar crear nuevo conocimiento. Esa es una diferencia. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo plantear uno u otro. Entonces, ahí tenemos los mismos elementos que nos plantea ya Hurtado, ¿no? El verbo para el objetivo de investigación, el evento de estudio, qué es lo que pasa, la unidad de estudio, a quiénes vamos a investigar, el contexto, dónde, el lugar en el que sucede este fenómeno que voy a investigar, y la temporalidad. ¿Ya? Es así como tienen que hacer estas tres partes, ¿ya? Primero, siempre vamos a partir del medio. No van a hacer, hay un error igual que a veces cometen. Primero, a veces plantean su título. Voy a investigar eso. Primero el título, ¿no? Porque el título es el resumen de toda la investigación. Y bonito lo planteamos el título.
Pero acabamos de decir que la investigación no nace de un título, nace de un problema. Y ese problema se lo expresa en la pregunta de investigación. Por lo tanto, primero voy a plantear mi pregunta. Ese es el primer paso en una investigación, plantear mi pregunta de investigación. Y a partir de la pregunta de investigación, van a hacer lo que es el objetivo general o principal, como dice acá. Y también de la pregunta recién sale el título. De ese espacio salen ambos, arriba y abajo. De la pregunta van a ser el título, de la pregunta van a ser el objetivo general. ¿Ya? Y el objetivo general es muy importante porque me va a decir qué es lo que estoy buscando lograr en mi investigación. Me va a dar el camino para lograr responder esa pregunta de investigación con mi posible respuesta, que es la hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me van a ayudar ahora. Ya vamos a entrar ahora en la parte práctica. ¿Ya? Yo he problematizado, he encontrado una realidad, de esa realidad he problematizado, como les he dicho, he hecho mi planteamiento, ¿no? He buscado datos estadísticos, he citado a otros autores en mi planteamiento de problema y posterior de ello ha nacido mi pregunta de investigación, que es la que están viendo acá. Este es un ejemplo, ¿no? En mi pregunta de investigación dice, ¿cuál es el efecto de la inteligencia artificial, ChatGPT-3, en el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto de secundaria de la unidad educativa Río Seco de la ciudad del Alto? ¿Ya? Esa es la pregunta de investigación con la cual voy a comenzar a investigar. Ahora quiero que me ayuden ustedes, díganme cuáles son los elementos. Hemos dicho hay 5 elementos, ¿no? Hurtado plantea 5 elementos para una pregunta de investigación. Comenzaremos a identificar, a ver, ¿qué me quiere decir? El primero, hemos dicho el primer elemento es la palabra de pregunta, ¿no? ¿Cuál es? A ver, ¿qué me dice? ¿Perdón? ¿Cuál? Muy bien. Entonces ahí tengo mi primer elemento. ¿Ya? Luego tenemos el evento de estudio. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, dígame, ¿cuál es el evento de estudio en esta pregunta de investigación? ¿Perdón? La inteligencia artificial, dice. ¿Será solo eso? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién ha dicho? Aprendizaje, dice. Ya, pero me están dictando palabras sueltas. El evento, la unidad de estudio no son palabras sueltas, son elementos gramaticales unidos, son unidades semánticas, son unidades de significado. Todo el efecto de la inteligencia artificial, ¿Ya? El efecto de la inteligencia artificial, ChatGPT, 3, ¿qué más me dijo? En el aprendizaje del inglés. Muy bien, hasta ahí dice. No, a ver, vamos a ver, no le estoy diciendo que está bien. Veremos. Supuestamente, a ver, le pondremos aquí, ¿no? Palabra de pregunta. Pregunta. Y aquí tenemos supuestamente lo que es el evento, ¿no? Evento, ¿qué es lo que está pasando? Ahora buscaremos la unidad de estudio. ¿A quiénes? ¿Dónde está? A ver. Estudiantes. ¿Nada más estudiantes? Estudiantes. Ya, de quinto de secundaria. Dice, ¿qué más? A ver, aquí. ¿Sí? ¿Hasta el final? ¿Hasta aquí nomás? ¿Hasta aquí? ¿Hasta abajo? A ver, piensen. A ver, ¿quién quiere hablar? Sí, aquí. Porque es unidad de contexto. ¿Dónde pasa el lugar? Está pasando medio de... Según vos, ¿hasta dónde es?
¿Hasta dónde? Hasta secundarias. Secundaria. Pues sí, ¿no? Porque también no se van a olvidar de los otros elementos. También nos pide un contexto. Hemos dicho esa parte geográfica donde se realiza. Entonces, esta es la unidad a quienes, a estos estudiantes de este nivel, ¿no? De secundaria. Y el contexto sería unidad educativa. ¿Qué más? ¿Hasta ahí nomás? Unidad educativa. Ya, Río Seco, ¿qué más? Hasta el final, diciendo de la ciudad del Alto. Está bien, contexto, dice, ¿no? Contexto. Muy bien. Entonces, tenemos temporalidad. Temporalidad. ¿Tenemos? ¿No? Tiempo, dice. Hay un tiempo. Entonces, mi pregunta de investigación, ¿estará bien planteada o mal planteada? Sí está bien. ¿Perdón? Bueno, desde mi punto de vista, sí está bien, porque usted puede opcionar, sí se puede poner en profesionales y en. Muy bien, señorita, es opcional, hemos dicho, ¿no? Se puede poner como no. Eso mucho va a... Eso mucho me va a indicar cuáles serán realmente los alcances que yo como investigador quiero llegar. Se pone como no se pone, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya tengo en este caso, 4 elementos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi pregunta de investigación está bien planteada, está cumpliendo con lo que nos dice Jacqueline Hurtado. ¿Ya? Ahora, ¿qué hemos dicho? Que a partir de esto, ¿qué nace? ¿Qué nace? Si ya tengo bien planteada mi pregunta, ¿qué es lo que nace? El objetivo general. ¿Y qué más nace? El título. Muy bien. De mi objetivo va a nacer mi objetivo general. Y también de esta pregunta va a nacer el título. Ahora quisiera, por favor, que ustedes me digan cuál podría ser el objetivo. Recuerden las partes que nos dice Hurtado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Perdón? La pregunta por ver. Muy bien. Lo demás lo dejo exacto, no necesito mover nada, no me van a cambiar nada, ya está bien redactada. Se entiende. Entonces, lo único que tengo que cambiar es esto. Esta palabra de pregunta, ¿por qué cambio? Por un verbo. Y ese verbo debe ser un verbo de investigación, ¿no? Además, ese verbo no es cualquier verbo. Tenemos que saber elegir qué verbo vamos a utilizar para cada pregunta, para cada palabra de pregunta. Ese verbo me tiene que dar, como lo hemos indicado anteriormente, ese camino para que yo realice mi investigación. Y tiene que tener una coherencia para responder esta pregunta. Si yo digo cuál, ¿con qué verbo yo podré encaminarme para responder esta pregunta? ¿Cuál es el efecto? Entonces no sé cuál es. Su compañera dice, aquí abajo voy a anotar, ¿ya? Identificar. ¿Creen que está correcto? Identificar, ¿estará correcto? Este verbo me tiene que ayudar a encaminar la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál? Yo no sé cuál es. No sé cuál será el efecto. Por eso yo me pregunto, ¿no? Quiero averiguar, quiero investigar. ¿Cuál es ese efecto? ¿Está bien? ¿O no? ¿Estará bien?
Pues sí, claro, pues está bien. Está bien. ¿Cuál es el efecto? No sé cuál es. Entonces voy a identificar el efecto. No voy a saber cuál será ese efecto de la inteligencia artificial. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le hubiera puesto en vez de identificar, por ejemplo, describir? La elección de mi verbo habrá sido correcta o correcto. Describir. Este verbo responderá a esta palabra de pregunta. Digo, ¿cuál es el efecto? Y después digo, ya, como no sé cuál es el efecto, voy a describir el efecto. Pero si yo no conozco, entonces podría y no podría funcionar, pero este está más encaminado, ¿no? Podemos utilizar otros verbos, analizar también podría estar bien, ¿no? Y el verbo también, pero ya es un nivel superior, no lo vamos a explicar el día de hoy. También está, el objetivo está muy relacionado con lo que es el planteamiento de la hipótesis, la operacionalización, incluso con el tipo de investigación, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Entonces está muy relacionado todo aquello. Pero eso ya es posterior a lo que estamos haciendo. Ahora, queridos estudiantes, quiero que pasemos a la parte práctica totalmente. Vamos a hacer esto, ¿ya? Agarren sus hojitas, hemos dicho, tenemos una hoja suelta. Y yo no tengo mi hoja suelta. ¿Una hojita? Ya, agarren su hojita, una hojita suelta, por favor. Todos están con su hojita. ¿No te han dado? ¿No? Yo te voy a dar la mía, ¿ya? Ahí está tu mía. Ya, muy bien. A ver, vamos a agarrar la hojita. Vamos a hacer un ejercicio sencillito. Muy sencillo. Vamos a agarrar esta hoja para que ustedes se den cuenta, ¿no?, de que todo tiene relación. Entonces, solamente voy a agarrar, voy a tomar cierta parte y lo doblo. ¿Ya? No es necesario que todo esté igual, solamente dense. Vamos a hacer 2 dobleces. ¿Ya? Primero arriba y otro abajo. 2. Cosa de que me quede 3 partes. ¿Ya? Eso puede ser así, está bien. ¿Ya? 3 partes, ¿no? A ver, vamos a ver si saben doblar. ¿Sabe doblar? Eso, muy bien. ¿Sabe doblar? Muy bien, aquí no van a ser avioncitos todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quiero, por favor, queridos estudiantes, que en esta parte, al medio, planteen una pregunta de investigación. ¿Ya? Primero la pregunta al medio. De lo que ustedes quieren investigar, así como hemos trabajado, de la misma forma. Rápidamente me van a plantear una pregunta de investigación. Identifican sus elementos. Hemos dicho, ¿no? Como es pregunta, palabra de pregunta, el evento, la unidad, el contexto y la temporalidad si es necesario. Me van a plantear eso al medio. En la parte de abajo ustedes van a plantear su objetivo y en la parte de arriba van a plantear su título. ¿Ya? Y un dato más, ¿no? Como hemos dicho, planteamos bien la palabra de pregunta y hagan de cuenta de que están en la computadora. Solamente es agarrar, copiar y pegar. Agarrar, copiar y pegar. Tanto para el objetivo como para el título. Es lo mismo, no tienen que cambiar nada. Solamente trabajen bien su pregunta de investigación. Y después lo mismo se repite tanto abajo como arriba. ¿Ya? Entonces esta parte vamos a darles para que trabajen. ¿Ya? Pueden comenzar, por favor.